Muy, pero muy buenos días. Usted que está ahí en casita, bienvenido a esta transmisión. Son días de estar en recogimiento, de estar ahí guardaditos, pero creemos que Dios está con nosotros. Así que los saludo, usted que está ahí en familia, usted que empieza a sintonizar ahí en vivo y en directo. Tenemos una palabra para hoy, pues que en muchas partes del mundo se celebra hoy la Semana Mayor o la Semana Santa. Y bueno, queremos realmente llegar hasta su hogar, llegar hasta su casa. Hoy tenemos una palabra de parte de Dios y creemos que Dios estará bendiciendo su vida. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo de parte de este servidor y de parte de la Iglesia Cristiana Formando Huellas. Y no olvides que nos puedes seguir ahí en YouTube como Iglesia Cristiana Formando Huellas. Todas las enseñanzas que sacamos en vivo por Facebook luego estarán siendo subidas también a la página de YouTube. Así que síganos ahí, denle me gusta, suscríbase a la página de YouTube y síganos como Iglesia Cristiana Formando Huellas. Así que un abrazo a todas las personas que ya se están sintonizando, que están dando su visto, que nos están viendo en directo. Así que espero que hoy sea un día agradable, sea un día donde usted, Dios le bendice, Dios le para una palabra hermosa. Janet González, bienvenida a la sintonía. Pastor Alonso Eli Flores, gracias por estar ahí en la sintonía. Estamos ahí esta mañana saliendo para llegar hasta su casa. En muchas partes, seguramente en muchas ciudades nos irán a sintonizar, o en unas partes del mundo donde estamos entrando prácticamente de noche, así que espero haya pasado un día espectacular. Y bueno, para hoy tenemos una palabra que quiero que llegue refrescante a hablar hoy desde la Iglesia Cristiana Formando Huellas para el Viernes Santo. Hay una palabra que la he titulado Las Tres Cruces. Las Tres Cruces. Pastora Janet Torres, bienvenida a la sintonía. Esperanza Prieto, qué bueno tenerla ahí en línea. Qué bueno. Entonces hoy iremos a hablar de las tres cruces. Tres cruces que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y estas nos dicen lo siguiente. Aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a estar mirando esta porción. Dice lo siguiente. Vamos a estar leyendo ahí en Lucas capítulo 26. Y vamos a estar mirando desde el versículo 26. Miramos desde el versículo... desde el versículo 32 de Lucas 23. Desde el versículo 32. Llevaron, dice así la Biblia, la palabra de Dios. Llevaron también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Hijo de Dios, el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le diciendo: Ni aún en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó en dos por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la de los que en este espectáculo, note la palabra espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Bien, hemos visto este relato bíblico sobre la persona de Jesús. Y dijimos que iríamos a hablar hoy de 3 cruces que encontramos ahí en la Biblia. Bueno, haciendo algunos pequeños estudios sobre cruces que resultan encontradas, hay como 3. Aquí se me haría difícil. Donato, bienvenido a la sintonía, Dios lo bendiga. Hay 3 clases de cruces, 4, pero las que vamos a hablar hoy es de 3 personajes en 3 cruces diferentes. Dice la historia que hay una que es la famosa cornisa o antoniana, que es una cruz como ver una T mayúscula, el palo arriba como una T mayúscula. Esa es la famosa antoniana. Hay otra clase de cruz que es la cruz griega, o que es de brazos iguales, o sea, el horizontal y el vertical, todas las partes son iguales. Esto es la famosa cruz antoniana, griega, de brazos iguales. Y está la cruz capitata o latina, que es la cruz que el palo que sube es mucho más largo y el que atraviesa es mucho más corto. Era posiblemente la cruz que usaban más usual para la crucifixión o para llevar personas a crucificar, era esta cruz latina. Y está la famosa cruz de Pusata o Andreana o de Spa. Esa es una X, así, cruzada, una X cruzada. Esa es la otra cruz que encontramos por ahí cuando uno revisa los diccionarios y mira esta clase de cruz que existían en los tiempos. Pero bien, ¿cuál cruz vamos a ver esta mañana? Pues veamos primero nuestra primera cruz, que está en el versículo 39 de nuestra lectura ahí de Lucas capítulo 23. Mire lo que dice el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí encontramos la primera cruz. Ahí encontramos la primera cruz. Y hay varias características en este personaje de esta primera cruz, en esta mañana de Viernes Santo. Ahí hay varias características. Y vamos a ver algunas como meditación, más que un sermón. Yo quiero
meditemos un poquito y tengamos una reflexión frente a las Sagradas Escrituras este día. Y lo primero que encontramos ahí es algo bien interesante. Él dice lo siguiente, vuelvo a extraer el mensaje, es extraerlo de las Sagradas Escrituras. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y a nosotros. Le injuriaba. Pero mire lo que encontré, o encontramos más bien en esa lectura que acabamos de hacer, es que este hombre estaba repitiendo literalmente lo que hablaban lo que hablaban los gobernantes. Mire el versículo 35. Mire lo que dice el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a ti mismo, si eres el Cristo escogido de Dios. ¿Qué estaba repitiendo este personaje de la primera cruz que estamos analizando esta mañana? Repitiendo lo que decían las autoridades civiles. Las autoridades civiles de la época estaban burlándose de Jesús. Las autoridades civiles de la época estaban teniendo en descrédito a Jesús. Los gobernantes de la época no tenían en cuenta que este era el Hijo de Dios. Juliet, bienvenida a la sintonía, Dios la bendiga. Estos gobernantes daban la pauta para que este personaje que estaba crucificado al lado de Jesús en la primera cruz se burlara juntamente con ellos. Este hombre estaba sacando o imitando lo que veía de sus dirigentes. Este hombre estaba repitiendo lo que escuchaba de sus dirigentes. Pero mire lo que seguimos viendo ahí. Versículos 36 y 37. Dice, y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. ¿Qué otra autoridad encontramos ahí? La autoridad militar. O sea que ahí vemos dos autoridades, las autoridades civiles y las autoridades militares, o las autoridades de la fuerza pública. Tremendo, ¿no? Y este hombre estaba repitiendo en la cruz lo que él, en medio de su dolor, pero escuchaba y veía que hacían estas dos instituciones que tenían gran influencia sobre la gente, sobre el pueblo. Eso no ha cambiado. Hoy en día, en la mayor parte del mundo, tiene varias constituciones, pero normalmente hay una autoridad civil que la comprende en varios estamentos, y está la autoridad militar, que constituye las fuerzas del Estado. En el caso de nuestro país, están las fuerzas Pilar, bienvenida a la sintonía. Están las fuerzas de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada, ¿cierto? Y está la Policía, etcétera. Nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas que nos rigen. Pero también están nuestros gobernantes civiles, que son las ediles, alcaldías, en el caso estoy hablando de Colombia, gobernaciones, alcaldías mayores, el consejo de la ciudad, los diputados, el presidente, etcétera, 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 ya toda la gama de ministros.
Y podríamos como sintonizarnos esta mañana un poco y ir a la situación y haríamos como como una película de que todos estos gobernantes se estaban burlando de Jesús. Todos juntos. Ahí había personas muy doctas, personas con maestría, con doctorado, pero estaban desconociendo la gran obra redentora del que estaba colgado. Tal vez no sabemos si este hombre que estaba colgado en la cruz número 1 era un analfabeta o era una persona docta, no sabemos. Pero mire cómo hay un dicho por ahí que dice que para dónde va, que para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Y este hombre iba por donde iban todos los gobernantes, todo lo que escuchaba, escuchaba de sus gobernantes. Yo creo que hoy es día de reflexionar. Y yo creo que alguna persona de influencia va a ver este mensaje, o en directo o lo va a ver en YouTube. Y yo le invito a que reflexionemos delante de Dios. Estos días he visto videos de policía orando. Es un momento de esta pandemia que estamos viviendo en el mundo. He visto policía orando, ejército orando. Gracias a Dios por ellos. Pero he visto algunos presidentes, pero han sido contados con los dedos de las manos orando. Entre ellos el presidente de El Salvador. Pero qué bueno que los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, toda nuestra policía, todas nuestras fuerzas militares, ejército, armada, fuerza aérea, todos nos volteáramos hacia el Jesús de la cruz del centro, el Jesús de Nazaret. Yo creo que es el llamado en estos días de reflexión, en estos días de Semana Santa y en estos días de pandemia, que todas las autoridades se volteen al Señor y veremos la gloria de Dios y veremos resultados y veremos cómo las cosas cambian. Bien, volvemos aquí a nuestro personaje. Entonces, él estaba repitiendo lo que oía, lo que veía, ¿cierto? Lo que veía, lo que oía, él estaba repitiendo. ¿Qué más teníamos ahí? Él hablaba de lo que había en su corazón. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Él estaba inundado de amargura. Él estaba inundado de tristeza. Él estaba inundado de maldad. Resulta que hoy alguien me preguntaba, me decía, bueno, ¿y por qué crucificaban las personas en esa época? Y yo le expliqué a esta persona y le decía, porque en la época el máximo castigo era la cruz, era lo máximo. Era lo máximo, el máximo castigo de la cruz. O sea, era como hoy la silla eléctrica, era como hoy la pena de muerte. Igual, era el máximo castigo que existía en la época. Y el castigo era para personas que hubieran cometido delitos muy grandes o delitos que no se podían remediar con cárcel. Eran delitos de muerte y por eso estaban ahí. ¿Qué más encontramos en esta primera cruz? La duda. La duda. Mire, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este hombre tenía duda en su corazón, porque dice, si eres el Cristo, bájate y bájanos. Eso es lo que él estaba que repetía en esa cruz. Si eres el Cristo, bájate y bájanos. Es lo que estaba repitiendo en esa cruz continuamente. Es todo lo que él se le ocurría decir en esa cruz. Así que en su corazón no había fe. Como no había paz, como no había hecho las paces con Dios, como no se había arrepentido de su pecado, como seguía en el mismo pecado, aunque estaba próximo a morir, entonces lo que en él había era una desazón, no fe. Si eres el Hijo de Dios, le dice. Entremos a la segunda cruz que encontramos ahí.
Y esta segunda cruz la encontramos ahí en el versículo 40. Acuérdense que estamos en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y esto es el versículo 40. Repito para los que de pronto quieren verificar y luego en su casa mirar la Biblia o consultar. Dice el versículo 40, perdón. Ahí encontramos la segunda cruz. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Tremendo. Esta es la segunda cruz. ¿Y quién es la segunda cruz de nuestro estudio de esta mañana? Lo primero es que él no se confabuló con lo que él oía y con lo que él veía que estaban haciendo. ¿Se acuerda que el anterior repetía lo que hablaban los gobernantes de ese momento, de esa ciudad, de ese lugar? Y que repetía y se confabuló con los soldados que estaban ahí. Este segundo personaje de la segunda cruz hace lo contrario. Hace lo contrario y no se confabula con ellos como lo hicieron los otros. Y aquí solamente habla de soldados y los gobernantes y de este hombre de la primera cruz, pero seguramente había multitud de personas que seguían gritando lo mismo que escuchaban hablar de sus gobernantes y de sus autoridades militares. Entonces, él no se confabula, empieza a marcar diferencia este hombre frente al citado en la primera cruz. ¿Qué otra cosa encontramos en este personaje? Reconoció. ¿Cuál es la palabra? Reconocer. Si quiere, escríbala ahí. Reconocer. Coloque ahí: es tiempo de reconocer. Es tiempo de reconocer. Entonces, él reconoció. ¿Por qué decimos que él reconoció? Porque él dice: estando en la misma condenación. Él reconoce que ellos los dos eran condenados por sus delitos, por sus pecados, por lo que ellos habían realmente hecho. Más que sus pecados eran sus delitos. El que iba a morir por los pecados era el que estaba en la cruz del centro, pero realmente eran sus delitos que habían cometido, ¿no? La Biblia no expresa qué clase de delitos, si había sido asesinato, hurto, pero eran delitos demasiadamente altos para la corte de esos días, porque no les perdonaron la vida. No los mandaron a reclusión, no les dieron sino una sola alternativa: la muerte, y la muerte de cruz, ¿cierto? Pero él reconoce su estado. Él reconoce su estado. Él reconoce su estado y reconoce que él era un delincuente. Pero hay algo especial ahí, que cuando este hombre reconoce su estado, se abre como una puerta a su estado espiritual y viene una esperanza para él. Él reconoce que realmente en pocas horas moriría. Él reconoce que él moriría juntamente con el otro que estaba a su lado, y seguramente moriría con el que estaba en la cruz del centro, que era Jesús. Él reconoce esto. ¿Y por qué decimos que reconoció? Porque la Biblia dice ahí en el versículo que leímos en el 40, dice que él reconoce a Jesús como Dios, porque dice: respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes a Dios? Él reconoce que el que estaba en la cruz del centro, en la cruz tercera que vamos a ver ahorita, era el Hijo de Dios. Reconocimiento que él era el Hijo de Dios. Reconoce que él era el Hijo de Dios. Lo reconoce como Dios. Buena lección para el día de hoy. Buena lección para este tiempo. ¿Qué está esperando el Señor de usted y de mí? Que le reconozcamos como Señor. Que lo reconozcamos como Dios.
que lo reconozcamos como Salvador y vayamos en esa dirección. Lo reconoce como Dios, excelente, ¿no? ¿Y qué más encontramos ahí? Que no se justificó, no dijo, no, yo no soy tan malo, es que me acusaron injustamente, es que yo tenía unos vecinos que les caía mal y entonces ellos se inventaron todo este delito y me hicieron caer preso, etcétera, etcétera. No se justificó, no dijo yo realmente no soy, yo no soy, fue que me confundieron. No se justifica, sino que reconoce su error, reconoce en este caso su pecado, porque el delito era un pecado también, reconoce realmente que él necesitaba de Dios, que él necesitaba un Salvador, que él necesitaba un Salvador y que propiamente no iba a ser las autoridades romanas, ni las autoridades judías. Reconoce que la salvación estaba a pocos centímetros de su cruz. Casi la cruz de él tocaba la del Mesías. Y reconoce esto. Pero él reconoce que tenía que hacer un acto de adentro hacia afuera. O sea, él tenía que pedir perdón. Él tenía que reconocer. Y él estaba meditando ahí, reprende a su compañero, reconoce que quien estaba ahí a su lado era Dios mismo, el Padre reflejado en el Hijo que estaba ahí, el amor del Padre reflejado en el Hijo que estaba ahí, pero que era el Salvador, y reconoce esto, y entonces pasa a un paso fundamental, actuó. ¿Qué hace este hombre? Actúa. Y en el versículo 42, miren, ¿por qué decimos que actuó? Él dice, yo no me puedo quedar ahí, así que me voy a actuar. Y el versículo 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, este hombre, Wilmer, Dios lo bendiga, buenos días, bienvenido. Araceli Rodríguez, bienvenida a la sintonía, un abrazo. Este hombre dice, me quedan no sé si minutos o horas. Yo no sé cuánto voy a durar colgado o cuánto tiempo muere. Resulta que personas que colgaban en la cruz normalmente las azotaban y le daban 40 azotes previos. Normalmente la ley romana había sacado eso, pero le daban normalmente al reo 39. La Biblia, cuando tú la lees, dice que le dieron a Jesús 40 azotes menos 1, o sea 39. Ese 1, ¿por qué no dice 39? Dice 40 azotes menos 1. Ese 1 era para tratar de que el reo no fuese a morir previo a la crucifixión, sino que esperase la crucifixión. Entonces ese 1 esperaba. Jesús aguantó ese 1. Gloria al Señor. Entonces seguimos aquí. Él actúa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aprovechó la oportunidad que tenía, la única oportunidad que tenía y el espacio que tenía. Mientras que el otro de la cruz, número 1, desperdició el tiempo insultando a Jesús, mirando la influencia que había alrededor de él. Parece que había sido un hombre que su temperamento, su comportamiento era que se dejaba moldear, se dejaba influenciar del grupo o de los grupos. Y mientras él perdió el tiempo repitiendo lo que escuchaba, repitiendo lo que sentía, este segundo hombre de la segunda cruz aprovecha el tiempo maravillosamente. El otro lo desperdicia, este lo aprovecha. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contesta el Señor.
Fue la respuesta a una reacción. Y la reacción fue salvación. El Señor le entrega la salvación y dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, cuando mueras, vas a ir conmigo al cielo. Cuando mueras, tu alma está asegurada. Cuando mueras, tu alma tiene etiquete. Cuando mueras, estarás seguro de que estarás conmigo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a estos dos personajes? Seguramente no dice la Biblia si habían sido compañeros de fechorías, si pertenecían a la misma banda, no dice. Pero tal vez habían sido compañeros de fechorías. O los habían judicializado por aparte. Dos personajes que eran dos delincuentes, pero frente a la tercera cruz, la cruz de Jesús, comportamientos diferentes. Y entremos ahora sí a la tercera cruz, a la cruz del centro. Jesús, dice la Biblia, fue crucificado en el centro. Ya en la lectura que vimos ahí dice, y estaba uno a la derecha y otro a la izquierda. Este personaje de la cruz del centro fue colgado, según dice algunos pasajes bíblicos, fue colgado a las 9 de la mañana. Ahí, por ejemplo, Marcos dice esto. Pero lo primero que dice de este personaje de la cruz de Cristo, que no es otra cosa que Cristo Jesús, este personaje de la tercera cruz, este personaje había sido levantado muy de mañana, muy de madrugada, fue levantado a ser interrogado por todos los autoridades de la época. Las mismas que después se estaban burlando en el pasaje que vimos anteriormente. Entonces él había sido muy temprano, él había empezado la agonía desde el día antes cuando lo capturan. Él había estado orando cuando dice la Biblia que derramaba como grandes gotas de sangre. Él había estado sufriendo toda esta agonía, toda esta parte. Luego no había dormido, luego había sido azotado terriblemente. Luego había sido insultado. Y luego es interrogado y lo levantan muy de mañana para este interrogatorio. Así que el Señor no había comido, no había tomado agua, no había dormido, estaba azotada su espalda, su pecho, según los estudios. La corona que le colocaron a Jesús no es una corona como la que vemos de pronto como normales, no. Según la historia dice que estas coronas eran de una planta que crece en ese lugar y las espinas pueden tener hasta 10 centímetros de larga. O sea que para colocarle esa corona en la cabeza a la persona de Jesús, tuvieron que haber hecho que las espinas penetrasen el cuero cabelludo, o sea, que entraran esas espinas para que esa corona se sostuviera. Así que desde su cuero cabelludo en adelante el maltrato era atroz. Y ahí estaba la persona del Señor Jesucristo en la tercera cruz. A las 9 de la mañana lo llevan a la cruz, según dice Marcos capítulo 15 y el verso 25, dice eso, que a esa hora fue llevado Jesús a la cruz, a las 9 de la mañana. ¿A qué horas murió? ¿Se acuerdan? ¿A qué horas fue cuando ya partió? Duró muchas horas, sobre las 3 de la tarde estuvo muriendo la persona de Jesús, colgado en esa cruz, duró mucho ahí colgado, mucho tiempo ahí colgado. Así que va a la cruz, pero mire lo que se encuentra Jesús en la cruz. Según dice Deuteronomio capítulo 21 y el versículo 22 y 23, estaba estipulado, según Deuteronomio, el Antiguo Testamento, que toda persona que fuera llevada a una cruz sería maldita. O sea, estaba estipulado por la ley de Moisés que la persona que fueran crucificadas por su máximo delito, por toda esta parte, esta persona sería maldita. Y luego lo corrobora Gálatas capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo ahí indica que la persona que fuese a la cruz sería contada como maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús se hace maldición por tus pecados y por mis pecados. Él se carga la maldición del pecado y se hace pecado por usted y por mí. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué más dice ahí? Dice que le colocaron un letrero y el letrero decía: este es el rey de los judíos. El letrero fue más de burla. Fue un letrero de burla, pero fue un letrero que sin querer, ellos tal vez
ignorantemente, pero fue realmente un letrero profético. Jesús era el rey de los judíos, el pueblo judío, pero también de nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Entonces le ponen ese letrero en forma de burla. Se lo colocan porque dicen, usted dijo que era rey de los judíos, entonces le vamos a colocar el nombre del reo. El reo, el reo de la tercera cruz se llamará el rey de los judíos. Y así le colocan este letrero. Y como cuarta cosa que encontramos ahí, en esta tercera cruz, la cruz de Jesús, la cruz del Mesías, la cruz del Redentor. Este personaje se le crucificó sin haber sido juzgado el delito. Es increíble que a Jesús se le atropelló todos los derechos sabidos y por haber. O sea, recuerda que en la época había un gobierno común y corriente, el gobierno romano, y tenía unas leyes, una institución, un código, como lo hay en todos los países, un código, unos jueces, estaba todo reglamentado. Y estaba reglamentado que en estos casos, para que una persona fuese a la cruz, tenía que pasar por un proceso legal. Resulta que a Jesús se le viola aún el derecho mínimo, que era el derecho a un proceso legal. Eso se llama, en derecho se llama omisión. A Jesús se le omitió el poder defenderse. ¿Y sabe por qué? Porque si Él se defiende, usted y yo no tendríamos hoy entrada al cielo. ¿Sabe por qué? Porque si Él se defiende y Él omite, no tendríamos hoy entrada, o no tendríamos hoy la puerta abierta para entrar con el tiquete que es la muerte de Cristo en la cruz por mis pecados. Se le omite todo, se le viola todo, se le tiene casi peor que los delincuentes que estaban a su lado. Porque tal vez a ellos le habían hecho un juicio legal y luego el juicio arrojó de que no había nada más que hacer sino ir a la cruz. Y por eso crucifican al de la primera cruz, al de la segunda, y el de la tercera cruz, que era Jesús, no tiene una defensa legal, no tiene un derecho legal. Quiero invitarlos a que reflexionemos. Yo sé que esto nos ha hablado. ¿En qué posición nos vamos a colocar? ¿En la posición de los gobernadores que se burlaban de Jesús? O tal vez en la posición de los soldados que le colocaban vinagre y se burlaban y decían, tome vinagre. Si usted es el rey de los judíos, ¿por qué no se baja de esa cruz? O en la posición de este penitente o este reo de la primera cruz, que repetía lo mismo de sus gobernantes y lo mismo de los soldados, y lo mismo del vulgo de la gente. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate a ti mismo y a nosotros. Luego no hizo milagros cuando estaba en la tierra. Luego no hizo milagros cuando estaba en su ministerio. Luego no sanó cojos, ciegos, leprosos. Luego no resucitó a Lázaro. ¿Por qué no te bajas de ahí? Qué fácil es y bajarnos a nosotros. O nos vamos a colocar en la posición del segundo reo que estaba ahí. Que él dice, Señor, te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre aseguró su tiquete al cielo. Este hombre aseguró su tiquete a la salvación. Y en la tercera cruz no nos podemos colocar en ninguna posición, porque el Hijo de Dios fue único. El Hijo de Dios fue lo máximo. Nadie más podía llevar sobre sus hombros en la carga del pecado que llevó por usted y que llevó por mí. Que no pase esta semana de reflexión, que no pase esta semana o estos días o esta cuarentena o este tiempo de que la gente está en nuestras casas o que estamos en nuestras casas para tomar decisiones como las tomó aquel hombre de asegurar su vida en Dios.
de asegurar su alma, de asegurar su salvación. Es lo más importante. Es lo más importante. Yo no sé a cuánto va a llegar este mensaje. Y yo no sé si nosotros vamos a durar 50 años más, 20 años más, 10 años más. O tal vez tengamos que entregar cuentas pronto, no sé. Pero lo importante es tener asegurado nuestro tiquete al cielo. Este hombre lo hizo, el otro lo desechó, teniendo la salvación a centímetros, la desechó. Este segundo lo hizo y aseguró su vida. Queridos, un abrazo, Dios los bendiga. No te olvides que nos puedes seguir ahí en YouTube, Iglesia Cristiana Formando Huellas. Ahí nos encuentra en YouTube. Un abrazote grande, Dios los bendiga y será hasta nuestra próxima transmisión.